Una sorpresa, no pensaba que me tocaba. Bueno, pues nada, esta no es la última charla, creo. La charla que vamos a dar ahora es sobre el tema de las nefritis intersticiales, que la vamos a dividir entre intersticiales agudas y crónicas. En principio, bueno, siempre me ha parecido que el intersticio en muchas ocasiones parecía como el patito feo del riñón. Parece que a todos nos gusta mucho tratar glomerulopatías, llevar trasplantes, enfermedades sistémicas, hipertensión, y parece como que el intersticio le damos menos relevancia, pero lo cierto es que estamos hablando de una patología que aparece en el 3% de todas las biopsias renales que se realizan, y cuando estamos hablando de los estudios de biopsias renales que hacemos en pacientes con fracaso renal agudo, casi son la causa de la cuarta parte de estos fracasos renales agudos, e incluso a pesar de que muchos dicen que la incidencia está subestimada, que hay algunas de las nefropatías intersticiales que no las diagnosticamos porque son formas leves que nos pasan totalmente desapercibidas, y aparte hay en ocasiones, muchas veces cuando lo tenemos más en cuenta, la posibilidad de una nefropatía intersticial, que si la clínica nos parece muy clara y el paciente es un paciente mayor, paciente monorreno o paciente anticoagulado, decidimos actuar sin realizar una biopsia. Por lo tanto, probablemente la incidencia esté subestimada, a pesar de lo cual en los últimos años se ha visto un incremento progresivo del número de nefropatías intersticiales diagnosticadas, especialmente en la población más mayor, población de más de 65 años, y esto probablemente se relacione con que cuando cogemos la tabla de todas las etiologías de las nefropatías intersticiales agudas, nos encontramos que aunque existe una etiología muy variada, más del 75% se debe a fármacos, y nuestros pacientes mayores cada vez están más polimedicados, y eso hace que haya muchas más posibilidades de desarrollar una nefropatía intersticial, que viene definida histológicamente por algo muy sencillo, un infiltrado intersticial más edema intersticial, y en muchas ocasiones acompañada de tubulitis. Tanto es así que hay muchos autores que prefieren denominarlas nefropatías tubointersticiales. A nivel clínico, esto se va a manifestar como un fracaso renal agudo. De hecho, cuando se cogen las características clínicas generales de las nefropatías intersticiales, sea cual sea el origen, más del 80% su manifestación es un fracaso renal agudo. Normalmente son pacientes que tienen una tensión normal, pueden en ocasiones aparecer una clínica sistémica, y lo que también es importante es fijarnos en la orina. Hay un alto porcentaje de pacientes que tienen microhematuria, no tanto hematuria macroscópica, y también muy importante el tema de la leucocituria, que también es muy habitual. Aún así, en muchas series están definiendo una incidencia de un sedimento completamente normal aproximadamente en el 20%. Volviendo nuevamente al tema de la etiología, ya hemos dicho que existen una gran variedad. Vamos a comentar algunas de ellas, empezando por las que están catalogadas como dentro de las idiopáticas. Empezamos con el síndrome no se ve muy bien, es el síndrome TINU, la nefritis intersticial asociada a uveitis, y que parece que la causa es un antígeno común que está en la región ocular y en el riñón, y se produce una reacción inmunológica de hipersensibilidad que va a dar estas dos clínicas, una uveitis y una nefritis intersticial, con unas manifestaciones, unos cursos bastante distintos. Normalmente la uveitis suele ser crónica y normalmente además recurre con bastante frecuencia, mientras que la nefritis intersticial en estos casos suele ser de aparición muy aguda y además un pronóstico excelente, incluso con un índice de remisiones espontáneas bastante alto. Como en todas las patologías con un componente inmuno, el diagnóstico inmunológico, el diagnóstico diferencial en todas las patologías intersticiales hay que hacerlo con el lupus, el Sjögren, y en este caso también con la sarcoidosis, y el tratamiento, como vamos a ver, que prácticamente es el generalizado para todo este tipo de patologías, los esteroides. Existen las recaídas, sobre todo ya hemos dicho a nivel del problema ocular. También dentro de la parte de las nefritis intersticiales idiopáticas está la nefritis intersticial por anticuerpos antimembrana basal tubular, que básicamente es eso, unos anticuerpos que atacan a la glucoproteína de la membrana basal tubular, el antígeno TIM, que tiene la peculiaridad de estar principalmente en el intersticio y en los capilares peritubulares. Nunca aparece ni en el glomérulo ni en el mesangio. Cuando hacemos una biopsia, lo que nos encontramos es un depósito lineal
señal de los anticuerpos a lo largo de la membrana basal tubular y en ocasiones se ha descrito asociado a la membranosa. Es una patología que no es muy frecuente y de nuevo el tratamiento, los esteroides en este caso de cierta cercanía a la enfermedad por antimembrana basal glomerular, se asocia en ocasiones otros tratamientos, hay descrito las asociaciones con otros tratamientos inmunosupresores y parece que pueda haber un papel en esta patología dada la fisiopatología que tiene de la plasmaféresis. Respecto al lupus, bueno, ya hemos hablado de la nefropatía lúpica, no vamos a entrar en ello. Lo que sí comentar que cuando se realizó la clasificación del 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología, una de las cosas que sí que es cierto que quizá no se prestó suficiente atención era la importancia de la afectación intersticial en la nefropatía lúpica, tanto a nivel de inflamación como de atrofia tubular, como de fibrosis intersticial. Este grupo asiático lo que hizo fue analizar todas las biopsias suyas de nefropatía lúpica y estableció que a mayor grado de afectación intersticial el pronóstico claramente empeoraba. Eso en el caso de nefropatías lúpicas, la clasificación clásica con afectación intersticial, que también es importante que nos fijemos. Pero existen casos poco frecuentes, aislados, de lupus, donde la única manifestación que nos encontramos cuando realizamos la biopsia es una nefritis intersticial. Ya digo que no es nada habitual, pero hay ocasiones, nosotros en el hospital no hace demasiado hemos tenido un caso en lo que nos encontramos, parece que el mecanismo también es por formación de inmunocomplejos y en este caso la recomendación es básicamente tratamiento con esteroides. De sobra conocido por todos el síndrome de Sjögren, en el que pues sabemos que es una patología con afectación de glándulas exocrinas y que en una cuarta parte de los pacientes aparecen manifestaciones extraglandulares, de las cuales son muy importantes, muy numerosas la afectación renal, afectación que principalmente es una afectación intersticial, tanto aguda como crónica, aunque también es una patología que asocia a glomerulopatías principalmente membranoproliferativa y membranosa. Nuevamente, tratamiento, los esteroides. Respecto a la enfermedad asociada a la IgG4, es una patología descrita en Japón, creo recordar en el 2003, no hace mucho tiempo. Estamos de momento todavía en periodo de conocer y de saber que existe esta enfermedad. Básicamente lo que sucede es una enfermedad con afectación sistémica, en lo que sucede es una infiltración policlonal de células plasmáticas. La afectación a nivel renal llega a ser el 30% y se manifiesta también nuevamente con una afectación principalmente a nivel del intersticio, y que macroscópicamente cuando hacemos un escáner a estos pacientes nos podemos encontrar unas lesiones nodulares que remedan bastante a lo que puede ser una lesión tumoral, un linfoma o incluso en ocasiones parece que puedan ser lesiones de pielonefritis. Nuevamente, tratamiento, los esteroides. La nefritis tubulointersticial hipocomplementémica y con depósitos de inmunocomplejos también es una entidad relativamente rara. Como siempre que hablamos de inmunocomplejos, diagnóstico diferencial con el lupus y el Sjögren, y en principio esta patología, la patogenia no queda muy clara. Parece que pueda ser por formación de depósitos in situ o un depósito preformado. Y en la biopsia lo que se encuentra nuevamente es unos cambios que en muchas ocasiones lo que vemos es una nefritis tubulointersticial, pero que en ocasiones puede llegar a producir una hiperplasia linfoide atípica que puede llegar a sugerir como si fuera un linfoma de células B. Nuevamente, tratamiento con esteroides, aunque en esta patología se incide mucho en la importancia de hacer un tratamiento prolongado por el alto índice de recaídas. Las nefropatías intersticiales granulomatosas, que tienen diferentes etiologías, la más importante es los fármacos, pero sin embargo, digamos que la enfermedad estrella en este grupo es la sarcoidosis, que es más o menos el 30% de los casos, y en lo que nos encontramos la histología ya es más específica, un infiltrado inflamatorio con presencia de granulomas. El curso clínico, en ocasiones y más si no se trata, es más agresivo. Muchas veces no conseguimos recuperar completamente la función renal de estos pacientes, también puede ser que empecemos tarde a tratarlo, y de nuevo el tratamiento principal, los esteroides. Problema con estos pacientes son las recurrencias. Diferentes publicaciones que insisten en el tema de la nefritis intersticial granulomatosa en el contexto de la sarcoidosis, y bueno, como hemos dicho, en todo el conjunto de patologías de las que hemos hablado ahora, básicamente insistir una y otra vez en que el tratamiento son los esteroides, y en muchas de ellas
el tratamiento que necesitan es un tratamiento prolongado porque existen las recurrencias, lo cual nos lleva a que estamos con un fármaco que sabemos que tiene efectos secundarios. Hay pacientes que son intolerantes y hay pacientes que se pueden hacer córtico-dependientes o incluso córtico-resistentes. Debido a esto, se han investigado diferentes alternativas terapéuticas en las que parece que los fármacos que van a jugar un papel principal son el micofenolato y la azatioprina. En este trabajo del grupo de Apple, publicado en el Clinical JSON hace unos años, ellos describieron el curso de 8 pacientes con diferentes tipos de etiología de nefritis intersticial y que habían hecho diferentes ciclos de tratamiento sin resultado o que tenían una dependencia a los esteroides y se les trata con micofenolato o bien con azatioprina. Los resultados que obtuvieron de función renal fueron muy positivos. Y además ellos concluían que el tratamiento con micofenolato es un tratamiento con efectos secundarios escasos, que es un fármaco que conocemos bien, que ya lo llevamos usando en otro tipo de enfermedades glomerulares, sistémicas y en el trasplante renal, y además insistían en el efecto positivo del micofenolato, no solo que nos va a permitir ahorrar esteroides y cambiar el tratamiento, evitar los efectos secundarios de los esteroides, sino que además el micofenolato tiene un efecto antiproliferativo y antifibrótico que puede ser muy importante en este tipo de patologías. Por lo tanto, en el grupo de nefropatías intersticiales agudas no farmacológicas, insistimos que los esteroides son la base del tratamiento. Los pacientes que son resistentes a esteroides pueden tener una buena respuesta a micofenolato o azatioprina, aunque también hay casos anecdóticos de respuesta a ciclofosfamida y ciclosporina, y en el caso especial de la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal tubular, plantear la posibilidad de la plasmaferesis. Sin embargo, el grupo grande e importante de nefritis intersticiales que todos nos encontramos en nuestro día a día en el hospital, sobre todo en el ámbito hospitalario, son muy frecuentes por el uso de los fármacos, son las nefritis intersticiales inmunoalérgicas, las que podríamos llamar inmunoalérgicas. Repito que son el 75%, en esta tabla aparecen los fármacos que más frecuentemente están asociados, aunque teóricamente cualquier fármaco que usemos podría provocar una nefritis intersticial. Del mecanismo patogénico no voy a entrar mucho, simplemente decir que hay diferentes hipótesis y que se insiste que, dado que parece como una reacción de hipersensibilidad, parece que sí que hay un mecanismo inmunológico también que media todo esto. El caso es que lo que se produce es un infiltrado intersticial donde predominan principalmente los linfocitos T y los macrófagos. Ambas células tienen una alta capacidad para producir un grupo de citoquinas que van a dar lugar a que van a conseguir que aumente más el infiltrado, y sobre todo este conjunto de citoquinas va a tener una importancia muy importante en la transición a la siguiente fase, que sería ya la fase de fibrosis intersticial. La histología de la intersticial inmunoalérgica viene definida por lo que ya hemos comentado: el infiltrado intersticial, principalmente por células T y monocitos, también plasmáticas y eosinófilos. Puede tener una distribución focal y difusa, suele haber edema intersticial. En ocasiones nos encontramos granulomas, como hemos comentado antes en las intersticiales granulomatosas, y la inmunofluorescencia suele ser negativa, aunque excepcionalmente también se han descrito depósitos granulares o lineales de IgG o de complemento. Las características clínicas, fundamental, fracaso renal agudo, el 100%. Estas son las características clínicas que resumen dos de las que presentaban dos de las grandes series de nefropatías intersticiales que están publicadas. Una de ellas de la doctora Esther González, que está aquí presente y que desde luego sabe de intersticiales más que yo, debería estar aquí, pero bueno. Y dentro del resto de las clínicas es muy importante el tema de la leucocituria, insistir en él. Muchos de estos pacientes tienen proteinuria, normalmente es proteinuria no nefrótica, y luego resaltar la importancia de que no es solo que estos pacientes el 100% hagan un deterioro agudo de función renal, no es un deterioro agudo sin importancia, estamos hablando que el 40% de ellos van a necesitar en algún momento diálisis. La clásica triada: fiebre,
fiebre, RAS, eosinofilia, que en los artículos iniciales de las intersticiales inmunológicas tanto se insistía, la realidad es que ahora mismo la estamos viendo solo esta triada en el 10-15% de nuestros pacientes. Insistir en este tema, que cuando estamos en el hospital nos llaman por un paciente que ha hecho un fracaso renal agudo, vemos en los análisis que ha hecho una eosinofilia, se nos puede dar el diagnóstico diferencial entre estas dos patologías, la intersticial por fármacos o el aterombolismo de colesterol, que en ambos casos aparece el fracaso renal, aparece la eosinofilia y ambas tienen lesiones cutáneas, aunque es cierto que son unas lesiones cutáneas distintas. Es importante tener en cuenta la posibilidad de que el diagnóstico esté entre estas dos patologías y buscar en la historia del paciente. Normalmente la nefritis intersticial por fármacos suele ser la cronología suele ser mucho más precoz. En el aterombolismo puede estar diferido 4 o 8 semanas o incluso más de una intervención radiológica vascular. La anticoagulación es un factor de riesgo bastante importante y luego, lógicamente, el perfil vascular de estos pacientes. Como hemos dicho, las lesiones cutáneas son distintas entre el RAS de las intersticiales con la típica lívido reticularis que vemos en los aterombolismos de colesterol, y en el caso de que el diagnóstico, que a veces aquí parece sencillo, pero hay pacientes en los que resulta bastante complicado y además no tiene nada que ver la actitud terapéutica con unos que con otros, necesitamos hacer biopsia renal, que ahí sí que nos va a dar el diagnóstico. Respecto a la eosinofiluria, que yo cuando empecé en el tema de la nefrología se le daba mucha importancia en esta patología, los estudios han visto que realmente no es tan útil, no tiene una alta sensibilidad, solo el 67%, y la especificidad es moderada, por lo tanto ya no hay que insistir tanto en el tema de la eosinofiluria. Respecto a la sospecha, principalmente nos debe venir dada por el antecedente de la administración de un fármaco nuevo, aunque a veces es complicado, sobre todo, insisto, en el ámbito hospitalario, donde el paciente continuamente está recibiendo diferentes tipos de fármacos y en ocasiones se les ponen varios fármacos a la vez. Tenemos que saber que muchas de las intersticiales inmunológicas nos pueden pasar desapercibidas porque no hay muchos síntomas clínicos o porque pensemos, dado que es tan alta la incidencia en el ámbito hospitalario, que es atribuible a otras causas, y que el fracaso renal normalmente suele aparecer a los pocos días de la ingesta del fármaco y bueno, pues puede venir acompañado de otros síntomas sistémicos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, la controversia siempre se ha basado en esta pregunta: ¿para ponerles esteroides o no? ¿Simplemente vale con que les quitemos el fármaco? Bueno, diferentes trabajos decían que bueno, que sí, que lo inicial, lo primero que tenemos es quitar lo que está provocando la patología, es decir, retiramos el fármaco, y en este caso, en este trabajo publicado en el NDT, ellos solamente recomendaban los esteroides en aquellos pacientes en los que no se hubiera producido una recuperación completa de la función renal. Había bastante controversia en este sentido, hasta que se publica este trabajo en el 2008 por la doctora González, en el que es un estudio multicéntrico retrospectivo en el que se analizan los resultados de pacientes diagnosticados de nefritis intersticial por fármacos mediante biopsia, y lo que se hizo es que se dividió los grupos según hubieran recibido esteroides o no hubieran recibido esteroides, y se vio que las diferencias en la necesidad de diálisis y en la función renal final eran muy importantes. Se intentó investigar un poco más, se hizo un subanálisis viendo dentro de los pacientes que habían recibido esteroides, aquellos que habían conseguido una recuperación completa de la función renal frente a los que no habían conseguido una recuperación completa, y lo que se vio es que el factor fundamental era la tardanza en el inicio del tratamiento con esteroides. Cuanto más tardábamos en empezar el tratamiento con esteroides, más posibilidades hay de que el paciente no recupere completamente la función renal. De hecho, había varios pacientes, 3
casos, que se les había hecho una segunda biopsia y lo que se encuentra es que cuando se analiza la segunda biopsia que se realiza porque no recuperan función renal, un índice muy alto de fibrosis. Entonces, a raíz de este trabajo, el esquema terapéutico que tenemos en nuestro servicio es este. Cuando tenemos sospecha de una nefritis intersticial inmunoalérgica, se inicia un tratamiento con, aparte de retirar lógicamente el fármaco, se inicia un tratamiento con pulsos intravenosos de metilprednisolona, entre 125 y 250 miligramos al día solemos dar por 3 días consecutivos, y posteriormente empezamos con una pauta de prednisona oral que vamos disminuyendo entre 4 y 6 semanas según las características del paciente. La verdad es que los efectos secundarios que hemos tenido con este protocolo son bastante bajos en nuestra experiencia, la idea de este tratamiento con esteroides es intentar evitar esto. Si dejamos a un paciente con una intersticial inmunoalérgica que pase un tiempo, al final esos infiltrados intersticiales van a hacer un rápido desarrollo hacia una fibrosis intersticial, y la idea es evitar que esto suceda. Por lo tanto, la conclusión de las nefritis intersticiales inmunológicas por fármacos, transmitir que es importante la retirada del agente causal, es lo primero que tenemos que hacer, y debemos iniciar el tratamiento esteroideo de forma inmediata para intentar conseguir una recuperación completa de la función renal. Respecto a las nefritis intersticiales crónicas, va a ser más corto. Estamos hablando ya de una patología donde las lesiones histológicas que nos vamos a encontrar, ya los infiltrados intersticiales, si es que existen, va a ser muy pequeños y mucho más aislados, y la lesión histológica principal se va a basar en una atrofia tubular y una fibrosis intersticial. Vamos a ver más lesión glomerular, principalmente según avanza la lesión intersticial y cada vez hay más fibrosis. Nos encontraremos también fibrosis periglomerular, glomerulosclerosis global, y los vasos normalmente suelen sufrir un engrosamiento fibrointimal progresivo. La evolución, al contrario de la explosión de la intersticial aguda, con esos fracasos renales agudos, en estos casos las evoluciones suelen ser lentas y poco expresivas. No suelen tener síntomas muy específicos, salvo aquellos causados por la patología que lo está produciendo. Normalmente suele haber proteinuria, pero moderada, y lo más habitual es que nos encontremos un seguimiento con leucocituria. Las manifestaciones, los signos que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes básicamente vienen definidos por el daño del túbulo. La clínica que nos vamos a encontrar de poliuria, polidusia y nicturia, por dificultad para la concentración de la orina, problemas en la reabsorción del sodio, escasa capacidad para acidificación, la glucosuria, normalmente por afectación de las células tubulares productoras de eritropoyetina. La anemia suele ser más llamativa de lo que en principio tocaría para el grado de insuficiencia renal, y en algunos casos hipouricemia. La etiología de las intersticiales crónicas, pues lo mismo que nos pasa en la aguda, un listado bastante grande en el que también juegan de nuevo un papel muy importante los fármacos. En este caso, los analgésicos es un grupo importante como causa de las intersticiales crónicas. Principalmente los 2 primeros, de hecho, están retirados en varios países, y lo que producen los analgésicos es un efecto tóxico de algunos de los metabolitos de estos analgésicos, que van a generar radicales de oxígeno y van a inducir isquemia y toxicidad directa. Es bastante más frecuente en las mujeres, suele haber una patología que es lo que ha hecho que tomen los analgésicos de forma crónica, cefaleas, dolores osteomusculares inespecíficos, y normalmente suelen ser pacientes que suelen llegar tarde a la consulta porque estamos hablando de un fármaco muy accesible y que en muchos casos hasta situaciones más tardías no provoca ningún tipo de clínica. Sí que existe la posible aparición de la necrosis papilar, que en este caso sí que va al paciente a tener una clínica más llamativa, con hematuria, remeda completamente a lo que podría ser un cólico renureteral, y puede llegar a tener una insuficiencia renal aguda y grave en el caso de que haya una necrosis papilar más importante y si hay una sobreinfección. Es importante saber que los pacientes con intersticiales crónicas por analgésicos tienen mayor riesgo de tumores uroteliales,
regulares y además la curiosidad del escáner con alto valor a la hora del diagnóstico, ya que nos vamos a encontrar unos riñones de tamaño pequeño, con contornos irregulares y sobre todo la posibilidad de encontrar calcificaciones papilares, que es un dato con una alta especificidad y sensibilidad. El pronóstico, si conseguimos llegar a tiempo, si el paciente lo diagnosticamos en una fase más precoz, va a ser bueno. Normalmente tiene una evolución muy lenta y si evitamos que a partir de ahora tome los analgésicos, el pronóstico va a ser favorable. Respecto a la intersticial por tóxicos, empezando por el plomo, sabemos que sobre todo lo vemos en pacientes con profesión de riesgo y bueno, hay datos de intoxicación aguda, sobre todo en niños por plomo. En el caso de la afectación crónica, que es la que vemos más los nefrólogos de adultos, suele ser una nefropatía intersticial crónica y nuevamente con un deterioro lento y progresivo. La patogenia, bueno, también está mediado por un aumento del estrés oxidativo, aumento de los radicales libres, también interfiere en los mecanismos enzimáticos calcio-dependientes y sobre todo va a provocar una clínica con una tríada bastante típica de una insuficiencia renal lentamente progresiva, hipertensión e hiperuricemia. Cuando veamos un paciente con estrés, pensar en la posibilidad de una intersticial crónica por plomo. El diagnóstico se hace por medio de la prueba del quelante Conecta, que además es el fármaco que, bueno, algunos estudios han mostrado la posibilidad que sea un posible tratamiento, aunque realmente lo que más indica es que se suspenda o se reduzca la exposición al plomo, que va a evitar la progresión del paciente. Otros tóxicos como el litio, que también es un fármaco muy usado por nuestros compañeros psiquiatras y que produce una nefritis intersticial que típicamente produce una alteración tubular, especialmente una diabetes insípida nefrogénica. El caso de los anticalcinurínicos, ciclosporina, tacrolimus, que ya se ha hablado de la toxicidad que producen también fibrosis intersticial, atrofia tubular y además afectan a los vasos, principalmente a la arteriola aferente. Y el cisplatino, otro fármaco muy utilizado en oncología y que produce un daño tubular bastante severo con unas hipomagnesias, unos fangonis completos muy importantes. Respecto a la nefropatía intersticial por hierbas chinas, que bueno, por el uso no adecuado de estas hierbas no es que lo veamos muy frecuente, pero de vez en cuando lo vemos. La clínica habitual es la proteinuria no nefrótica, piuria estéril, suelen ser pacientes que no están hipertensos y la progresión de la insuficiencia renal es más rápida e incluso a veces pueden hacer fracasos renales agudos. Nuevamente, la posibilidad a largo plazo de desarrollar tumores. Las alteraciones metabólicas, voy a pasar muy rápido, todos las conocemos, la hipercalcemia, la hipopotasemia, por diferentes mecanismos pueden dar lugar a una nefropatía intersticial crónica, y la hiperuricemia, que bueno, ya se ha hablado del tema de la hiperuricemia, parece que por el depósito de cristales de ácido úrico en los túbulos puede dar lugar a una obstrucción tubular que da lugar a una inflamación y que en último lugar puede dar lugar a una fibrosis y bueno, no queda muy claro si realmente solo por una hiperuricemia se puede dar lugar a una insuficiencia renal crónica por una intersticial crónica. El tratamiento recomendado, alopurinol, que disminuye la inflamación y retrasa la progresión de la enfermedad, como ya nos ha dicho el doctor Luño. Y por terminar, hablar de la intersticial crónica por radiación, que la verdad es que es una patología que ya la vemos mucho menos, actualmente es muy rara porque han mejorado mucho las técnicas de radioterapia, pero tenemos que saber que existe, que los jóvenes quizá no lo tenemos tan presente, no hemos vivido la época en la que esto se daba muy habitualmente. Tenemos que saber que la aparición está en relación con la dosis acumulada y se produce afectación intersticial, pero también un daño vascular importante. Para los pacientes suelen estar hipertensos, incluso un número de ellos respetable pueden llegar a producir una hipertensión arterial maligna.
como a modo de conclusión, decir que bueno, de los tratamientos de las intersticiales crónicas, pues como hemos visto, igual que las agudas, básicamente el fármaco estrella eran los esteroides. En este caso es intentar tratar identificar la enfermedad primaria y tratarla. En caso de que la causa sea un fármaco o un tóxico, en identificarlo y eliminarlo. Y bueno, no hemos hablado de las intersticiales crónicas por uropatía obstructiva, en las que lógicamente lo que tenemos que hacer es desobstruir. Importante, como siempre, el control de la tensión arterial, control de alteraciones metabólicas. Y es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones estas entidades se presentan como una insuficiencia renal crónica ya moderada o avanzada, y en ese momento ya no tenemos opciones a un tratamiento específico, dado que ya el diagnóstico lo hemos hecho de forma tardía. Muchas gracias.